Dios me lo bendiga. Maravillosa creación de Dios, cada ser humano de este planeta Tierra. Hoy es 6 de febrero 2024. Ayer estuvimos orando por un caso de una persona que parte a los Estados Unidos ilegalmente. Consulté a Dios durante mi oración y esto fue el mensaje que Dios me dio. Es muy triste ver cómo este mundo, la maldad se incrementa, hermano. Y sé que mucha gente parte de un lugar a otro para poder sobrevivir la situación que está viviendo económicamente, donde tiene familia, hijos que atender, compromiso y muchas cosas que pagar. El mundo está entrando en todas las señales que Jesús establece antes de su venida. Hambruna, aumento de precio, terremoto, peste, miseria, guerra y muchas otras cosas más que estamos viendo, y que no queremos obedecer la voz de Dios. En Romanos 13, del 1 en adelante, la palabra de Dios la leemos dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se resiste. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Bendito sea Dios. Quiere pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuadamente a esto mismo. Gloria a Dios. Toda la policía sabemos que son establecidas por Dios, todas las órdenes en la tierra, jueces, pero también sabemos que hay corrupción en medio de ello, puesta por el mismo diablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Dios ordena al creyente a obedecer al gobierno, porque el gobierno como institución ha sido ordenado y establecido por Dios. Dios lo ha instituido porque en este mundo pecaminoso se necesitan ciertas restricciones para proteger del caos y de la iniquidad que son consecuencia natural del pecado. El gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la ley de Dios. Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia para restringir el mal mediante el castigo del malhechor y para proteger el bien que hay en la sociedad. Bendito sea Dios. Hablamos de este tema en unos meses atrás. Bendito sea Dios.
pero solo debemos obedecer las autoridades cuando están haciendo las cosas bien. Pero cada ser humano que sale de un país a otro ilegalmente sabe que está haciendo algo y violando las leyes de Dios en Romanos 13. Debemos también someternos a las autoridades, siempre y cuando no violen los derechos humanos. Pero también el ser humano tiene que respetar las leyes de las autoridades establecidas aquí en la tierra y puesta por Dios. En mi revelación, yo me veía en un lugar y veía a mi esposa. Había un hombre que quería perseguirnos y muchos estaban mostrando su cuerpo del gimnasio. Y yo decía, lo que tengo me lo ha dado Dios y yo no temo. Hago las cosas bien y Dios me va a proteger. Pero de repente el Señor me dice, mi pueblo se han enfriado. Muchos están en la carne, han perdido el primer amor. Mi pueblo se ha enfriado. Y el Señor dice que a lo frío y a lo tibio Él lo vomitará de su boca. Mira, mi pueblo ha perdido la fe, ha perdido la búsqueda profunda. Muchos de ellos tenían conmigo esa búsqueda, pero se ha enfriado. Mi pueblo ha perdido la fe. Muchos de ellos han perdido esa fe genuina que tienen que tener. De repente soy llevado a los Estados Unidos y me encuentro en una pequeña comunidad. Veo los edificios, veo la bandera de los Estados Unidos y de repente se arma un corre-corre. La inmigración, la policía de inmigración, guardia en los Estados Unidos regado, recogiendo gente que estaban indocumentada. Había una masiva persecución y se estaba recogiendo a todo el que no tenía documento y que era ilegal en los Estados Unidos y mandándolo de vuelta a su país. De repente veía mucho mexicano y salía en ese barrio que habían una cantidad como de 17 asesinatos por día en esas comunidades, en algunos lugares de los Estados Unidos, por el narcotráfico, por gente que llegan y quieren dinero fácil. Y veía que recogían a muchos indocumentados y lo estaban mandando para sus países. Algunos tenían esposa con hijos y lo mandaban a los hombres y se quedaban sus mujeres allí, que tuvieron más tiempo, que eran ya legales, pero sus maridos eran ilegales. Y otras mujeres eran mujeres que tenían sus hijos allí y por vía de sus hijos tenían derecho, pero su esposo estaban ilegales. Y la policía recogía a muchos mexicanos y presentaban en la noticia, ellos son los que vienen a hacer cosas malas en este país. Droga, asesinato, secuestro. Muchos mexicanos eran recogidos y deportados a su país. Todos los que estaban indocumentados lo estaban recogiendo y enviándolo a su país. Así estaban haciendo los Estados Unidos. Ciudades sonaban las alarmas. De repente buscaban camiones y veía un camión que se volcó con mucha gente y no tenían compasión los policías. Vinieron donde mí, me agarraron y yo le dije, soy un turista europeo. Le enseñé mi documento y ellos decían, tú puedes estar legal aquí porque tú tienes tu documento, pero todos los ilegales se daban orden fuera de los Estados Unidos. Y era increíblemente la tristeza y la pena que había, hermano, porque habían familias que tenían que ser separados. La mayoría de muchos de los hombres eran indocumentados, entraron sin documento a los Estados Unidos y había tristeza en el corazón de muchas familias. Y estos policías iban a casa buscando, hermano, y encontraban mucha gente ilegal y lo deportaban, abandonando a su familia, a sus hijos, allí en ese país.
y la oscuridad invadía la tierra de la maldad. Y había una mano fuerte, dura, de las autoridades de los Estados Unidos, deportando indocumentados. Gente que habían cometido delitos terribles. Habían pagado condena y lo estaban deportando todo. La policía había entrado tan fuerte que se llevaban a todo el que encontraban en la calle que no tenía documento. Hoy, 6 de febrero 2024, recibí esta revelación martes. Así que Dios me lo bendiga, hermano. Usted que está intentando entrar a un país sin documento, las consecuencias pueden ser grandes, hermano. Hay leyes donde se está estableciendo ya que todo el que entra indocumentado, usted puede ser el experimento para laboratorio de ello. Muchas cosas ocultas que ustedes no se dan cuenta, hermano. Usted es una persona que no tiene un documento. Es una persona que puede cometer cualquier delito y no tiene una identificación porque entró ilegalmente a un país, a un estado, violando los derechos, la regla, las leyes estatales. ¿Quién podrás, hermano, clamar por tu vida si tú mueres en la mano de un policía de ellos o de ese lugar? Primero viola la ley de Dios en Romanos 13. Viola la ley de cada país entrando ilegalmente. No es una excusa, hermano. Cada país tiene derecho a seguir por sus leyes inmigratorias lo que está establecido. Y Dios no va a respaldar a todo aquello que violan la ley. También vi en otra revelación el río El Darién, como se le dice. Ahí veía cuántas personas transportaban a sus hijos en esos lugares y los niños morían, se deshidrataban. Eran comida para los animales que habían ahí salvajes, leones, tigres, si es posible, cocodrilo. Y la gente con la ambición de entrar a los Estados Unidos. Yo podía ver, hermano, cómo sus hijos morían y eran abandonados su cuerpo en el Darién, creo yo que es un río. Veía en mi revelación cómo la gente, Dios mío, entraba en un espíritu de desespero, poniendo en riesgo la vida de sus hijos. ¿Dónde está el amor del ser humano? ¿Dónde está el amor? Se ha perdido estos valores humanos. La gente sé que está pasando necesidades, porque aquí no se está cogiendo la cosa fácil en Europa, en ningún país, hermano. Es el tiempo del fin, y por cuanto se aumenta la maldad en esta tierra, el amor de muchos se enfriará. Era increíble ver a estos guardias deportando gente, viendo cómo muchas familias son abandonadas en el Darién. Por familia, los cocodrilos comiéndose cuerpos de ser humano. Todo por ambiciones de entrar a los Estados Unidos ilegalmente, poniendo tu vida en peligro y la de tu familia. Y las preocupaciones de tu padre y tu madre que están allá lamentándose por ti. Que Dios me lo bendiga. México, México. Fueron mucha la gente que eran deportadas de tu tierra, el cual que puede poner a estos dos países en conflicto por el trato de personas. Así que vosotros violad las leyes primero de Dios y todo tiene su consecuencia. Que Dios me lo bendiga y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones.